Continuamos después con el coloquio, ¿eh? Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos como ponente a Blanca Domènech, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, que es los cambios que se producen y los retos diagnósticos que supone el corazón del atleta. Como expertos tenemos a Eliseo Bañó y Carlos Delgado, que al final participarán en el coloquio que haremos al final, o sea que ya os animo a que pongáis vuestras preguntas, comentarios en el chat y yo al final se lo trasladaré a Blanca y a los expertos. Sin más preámbulos, adelante Blanca, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. A ver, voy a compartir. A ver, aquí. ¿Lo veis bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias en primer lugar al doctor Pedraza y al doctor Pineda por la invitación hoy a participar aquí en la plataforma. Y bueno, yo como ya hemos estado comentando, voy a intentar pues hacer una sesión práctica, intentan, bueno, lo máximo que se puede, eh, para dar un poco de luz a cuando uno está enfrente de una resonancia magnética, ¿no? Y de un deportista. Y cómo enfocar eso, si es remodelado típico del deporte o puede ser una miocardiopatía precoz. El remodelado típico del corazón del atleta lo comentaremos, pero ya es de sobra conocido por la mayoría de vosotros, ¿no? Y la idea es tratar de enfocar bien nuestros informes para ayudar al equipo multidisciplinar del deporte, que suelen ser médicos del deporte, cardiólogos, fisios también, pues a tomar decisiones con los deportistas. Entonces, sin más, vamos a empezar y primero, pues como recordatorio, ¿no? Estamos enfrente de no unos pacientes, sino unos individuos, que al final lo que están tratando es de hacer deporte y el corazón tiene que dar respuesta a ello, ¿no? Tiene que adaptarse a ello para poder pues mantener el ejercicio a lo largo del tiempo y la sobrecarga de esfuerzo que están haciendo. Entonces, ¿cómo se va a adaptar el corazón para dar respuesta a esta situación? Pues bueno, lo que tiene que hacer es aumentar el gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Y el gasto cardíaco, si recordamos, puede aumentarse aumentando la frecuencia cardíaca, es decir, va a aumentar, ¿no?, los latidos por minuto y eso es evidente cuando hacemos deporte, pero no solo eso, va a aumentar también el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que el corazón está inyectando, ¿no?, en cada ciclo cardíaco. ¿Cómo puede aumentar el volumen sistólico del corazón? Pues básicamente de dos formas, aumentando el tamaño o aumentando la contractilidad. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que el corazón del atleta en muchas de las ocasiones pues va a estar algo más dilatado como una respuesta fisiológica normal a tratar de dar mayor volumen sistólico para aumentar el gasto cardíaco y dar respuesta al deporte. Entonces, si este sería una resonancia pues, de una persona normal, una persona joven sana, pues si una persona se enfrenta, ¿no?, a un protocolo de entreno balanceado, es decir, que es estable a lo largo del tiempo y pues con unas intensidades regladas, pues al final lo que vamos a tener es que esta persona probablemente a lo largo de los años va a presentar un remodelado armónico y proporcionado entre aurículas y ventrículos, que normalmente va a estar algo más dilatado, como veis, que en una persona pues, que no hace tanto deporte, y la función va a ser normal. Puede ser que esté un pelín disminuida, evidentemente, porque aumenta el tamaño. Podría ser, ¿no? Pero no esperamos que esté, que sea patológica ni mucho menos o que sea levemente disminuida. O sea que no por debajo del 45% no nos gustaría, ¿de acuerdo? Entonces este sería el cuadro inicial para recordar un poco cómo el corazón va a adaptarse al deporte y qué cambios va a sufrir. Entonces, dicho esto, claro, ¿qué tendríamos que considerar para evaluar el corazón del atleta? Es decir, uno recibe, a modo práctico, ¿no? Uno recibe resonancia magnética de un chaval joven, sano, chaval joven o no tan joven, ¿no? Pero que sea sano y que practique deporte.
Entonces, ¿qué sucede? Que estas peticiones están aumentando porque cada vez más el deporte se está profesionalizando y hay más programas de screening, ¿no? En todos lo comentábamos antes, ¿no? Pero en los clubes deportivos pues se suele hacer como mínimo una revisión y un electro. En algunos casos también, por ejemplo, nosotros en todos los del Barça, ¿no? Lo que se hace también es una eco a modo de screening. ¿Qué sucede? Que indudablemente vamos a encontrar cositas, ¿no? Que van a hacer que al final pidan resonancias a estos deportistas. Entonces, antes de todo, incluso antes de ver las imágenes, ¿qué tendríamos que revisar? Pues fijaros, lo primero, saber este deportista qué disciplina hace, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser corredor, hacer triatlones, jugar a tenis o hacer culturismo. Y eso es fundamental saberlo cuando uno está viendo la resonancia, porque los cambios van a ser distintos y por tanto una cosa que en un culturista nos va a parecer normal no nos lo va a parecer en un nadador. Entonces, es fundamental saber qué deporte practican, ¿no? Las cargas de entreno, como veremos, valores de normalidad, género y raza, que también lo comentaba el doctor Pedraza, y también no olvidarnos del doping. ¿De acuerdo? Pero empecemos primero con la disciplina deportiva. ¿Por qué estaba dándole importancia y por qué es relevante? Pues porque, fijaros, los deportes de potencia, que pues el más claro sería las pesas, ¿no? El culturismo, pero después hay otros deportes que son parcialmente de resistencia y de potencia, pero por ejemplo, fijaros aquí Simone Biles, que aquí también tiene componente de potencia, ¿no? Fijaros. Entonces, estos deportistas van a aumentar algo la frecuencia cardíaca, es verdad, van a aumentar significativamente la presión arterial y también un poco el gasto cardíaco, pero fijaros, el remodelado cardíaco no es del todo significativo. Fijaros que solo hay una cruz. ¿Por qué? Porque estos deportistas tienen una carga estática y por tanto el corazón sobre todo lo que sufre es una sobrecarga de presión. ¿De acuerdo? No de volumen, es de presión. Con lo cual, el hallazgo más típico en estos deportistas va a ser un aumento del grosor del ventrículo izquierdo y, por tanto, una hipertrofia concéntrica o no, pero algo de hipertrofia en el septo interventricular. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, si son de potencia, esperaremos que tengan hipertrofia. En cambio, los de resistencia, que la verdad nosotros son los que tenemos en su mayoría, ¿no? Pues estos son los que van a aumentar muchísimo su frecuencia cardíaca, muchísimo su gasto cardíaco, también son los que entrenan muchísimas horas, ¿no? Porque a veces son 20, 22 horas a la semana. Y estos, por supuesto, son los que van a sufrir mayor remodelado cardíaco normal y fisiológico en respuesta al deporte. ¿Por qué? Porque estos, como veis aquí debajo, tienen una carga sobre todo dinámica, sufren una sobrecarga de volumen, no de presión, y esta sobrecarga de volumen obviamente lo que va a hacer es dilatar la cavidad y por tanto producir una dilatación de cavidades, sobre todo del ventrículo izquierdo. Entonces, este sería mi punto número uno antes de ver una resonancia, que es ver qué deporte está practicando esta persona, ¿no? El deportista, porque evidentemente si tenemos a un culturista en la reso y tiene el corazón dilatado, eso va a ser patológico. Y ahí eso ya nos da luz para decidirnos, ¿no? Si es patológico o no. Otras cosas a tener en cuenta, la carga de entreno. La carga de entreno también es fundamental porque parece evidente, pero así se ha demostrado, ¿no? En varios estudios que pues a mayor carga de entreno y a mayor horas de entreno y de mayor intensidad, pues el remodelado, como veis aquí en estas gráficas, es mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es relevante? Pues porque cuando tenemos una resonancia también es fundamental saber cuántas horas entrena ese chico o esa chica, ¿de acuerdo? No es lo mismo entrenar 3, 4 horas a la semana, que lo hace o lo puede hacer mucha gente, a los que entrenan 20, 18 o 22 horas a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el remodelado también va a ser proporcional. Lo que no esperamos es un gran remodelado cardíaco en una persona que entrene 3 o 4 horas a la semana. Si fuera así, hay que pensar que puede ser patológico, ¿de acuerdo? O sea que también muy importante saber la carga de entreno de alta intensidad, cuántas horas a la semana.
y por cuántos años. También no es lo mismo si una alta intensidad ha sido en los últimos 6 meses o ha sido en los últimos 10 años. ¿Sí? Tener en cuenta también los valores de normalidad. Flavio D'Assensi ya publicó hace unos años unos valores de normalidad para deportistas, es decir, que no había que usar los valores de normalidad habituales, ¿no?, que usamos en el día a día, porque fijaros que en hombres, bueno, está dividido por hombres y mujeres, pero fijaros que aquí en el ventrículo izquierdo el volumen telediastólico puede ser de hasta 111 y es normal, y en el derecho de 120, ¿de acuerdo? Por tanto, esto tenerlo en la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, uy, más de 100 o tal, está dilatado, pero tener en cuenta estos valores. Hasta 120 el ventrículo derecho puede ser normal en deportistas de resistencia, evidentemente no en deportistas que hagan potencia, ¿no?, que hagan fuerza. Y por último también pues la raza que lo comentábamos antes, pues también es importante. Al principio los estudios solo incluían hombres porque en la sociedad sobre todo había más hombres, ¿no?, haciendo deporte, pero en los últimos años eso ha cambiado y entonces ahora los estudios tratan de incluir siempre mitad y mitad de población. Y eso nos ha dado luz también a esta situación, viendo aquí en estas gráficas que, si os fijáis, los puntitos negros en triángulos, a pesar de que aquí no se ve perfecto, es un poco pequeño, son los hombres, ¿de acuerdo? Y siempre están en el margen más derecho de las gráficas. Es decir, lo que se ha visto es que en general el hombre hace mayor remodelado al deporte que la mujer, con una carga de entreno similar, intensidad similar, disciplina deportiva similar. Con lo cual, también a tenerlo en cuenta, ¿no? Si estamos ante una chica que tiene mucha dilatación, pues habrá que a lo mejor recomendar un control o estar más pendiente de eso. Y ya por último, las sustancias dopantes, que es algo que a lo mejor la gente se olvida, pero claro, si uno tiene un deportista de resistencia, es decir, un triatleta, ¿no?, que tenemos un montón de clubes de triatletas que se hacen screenings. Entonces, estos triatletas, como habéis visto aquí en la diapositiva anterior, son de resistencia, ¿no? Por tanto, son gente que van a hacer mucho remodelado, tienen mucha sobrecarga de volumen y, por tanto, dilatación. Si en un triatleta vemos hipertrofia, nos molesta, evidentemente, no nos gusta porque no es lo esperable por la disciplina deportiva que él está practicando. Entonces, antes incluso de pensar que pueda ser patológico eso, yo os diría, pensemos en doping, ¿no? Los esteroides está demostrado que producen una hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo del septo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que evidentemente no vamos a poner en el informe, pero que sí que lo vamos a comentar, ¿no? Y para dar explicación a veces a una hipertrofia que no terminamos de entender y que tampoco terminamos de ver que sea patológica, ¿de acuerdo? Entonces, algo a tener en cuenta es eso y bueno, si os fijáis os vais a dar cuenta que se ve más de lo que uno cree. Entonces, bueno, corazón del atleta o miocardiopatía precoz, pues ahí estamos, ¿no?, luchándolo. Pero fijaros, pues como vengo diciendo, tenemos unos hallazgos que son muy típicos del corazón del deportista, otros que son ya de miocardiopatía y otros que están ahí con la duda. ¿Cuáles van a ser? Pues un diámetro dilatado, un grosor aumentado alrededor de 13, bueno, 15 ya no, pero 13, 14 nos puede molestar, y una dilatación significativa del ventrículo derecho. Entonces, en esta sesión vamos a intentar ver qué hacemos con estos hallazgos una vez, por ejemplo, no nos cuadren con todo lo que os acabo de decir de la disciplina deportiva, del género y todos estos temas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es relevante esto? Pues es fundamental en estos chicos, ¿no? Porque los chicos deportistas muchas veces su idea es ganarse la vida haciendo deporte, o ya está siendo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un falso negativo, es decir, si nosotros decimos, no, esto es remodelado y tal, va a condicionar un retraso en el diagnóstico de una enfermedad que puede ser potencialmente grave hasta el punto en que algunos atletas, ¿no?, como todos sabéis, han hecho muertes súbitas durante el ejercicio, y a veces es porque no se ha diagnosticado correctamente.
Otras, evidentemente, porque no se habrán hecho los controles, ¿no? Pero también es un problema pues sobrediagnosticar, que lo estaba comentando el doctor Pineda, ¿no? Un falso positivo, pues ¿por qué? Porque vamos a hacer que el deportista abandone el deporte, no solo con lo que eso va a conllevar a nivel personal suyo, sino pues a nivel incluso social, psicológico, económico, con lo cual son decisiones importantes que evidentemente no se van a tomar con la resonancia, con el resultado de la resonancia, es una decisión multidisciplinar con todo el equipo, pero donde nuestro granito de arena pues aporta. Entonces empezamos con la dilatación versus una dilatada precoz, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que el entreno de resistencia, como vengo diciendo, va a aumentar el gasto cardíaco, sobrecarga de volumen y nos va a dar un remodelado excéntrico y dilatación. Entonces, fijaros, en este estudio de Pelliccia de hace bastantes años ya, demostró que había un 15% del grupo de atletas que él incluyó, que eran deportistas de alta intensidad, con muchos años de trayectoria, donde fijaros hasta un 15% tenían un diámetro de más de 60, ¿no? Entonces, a pesar de que os pueda parecer esto ya un estudio muy clásico y tal, pero claro, no es una tontería. Es decir, si uno tiene delante un deportista que tiene un diámetro de más de 64, a ver, a pesar de que luego vamos a indexar los volúmenes y tal, uno ya le llama la atención, ¿no? Y dice, uy, esto está dilatado. Entonces, hay que recordar que un 15% de los atletas van a tener esta dilatación y por tanto aquí os enseño este caso, ¿no? Fijaros, hombre de 35 años, triatleta. Entonces nos cuenta que hace un entreno de resistencia, evidentemente, desde hace 12 años y que ha cumplido casi siempre 14 horas de entreno de alta intensidad a la semana, lo cual es muchísimo, ¿no? O sea, es bastante. Entonces, fijaros, hacemos la resonancia. Yo, claro, aquí no podemos hablar en la plataforma, pero fijaros este corazón. Este corazón ya de primeras a uno le puede parecer algo dilatado, ¿no? Fijaros, el volumen telediastólico 112, bueno, está ahí en el límite, ¿no? El diámetro, si lo medimos, es 62, pero bueno, visualmente ya vemos que es un corazón dilatado y fijaros que la fracción de eyección, a pesar de que no se ven alteraciones segmentarias de la contractilidad, evidentemente es del 50. Bueno, ¿qué va a ser esto? ¿Corazón del atleta o miocardiopatía dilatada precoz? Claro, hay que mojarse, hay que decir algo en el informe, ¿no? Vamos a decir que esto es remodelado, normal o no. Bueno, cosas que podemos tener en cuenta, ¿no? Yo ahora pues os enseño diferentes parámetros que uno puede tener en cuenta cuando ya ha revisado todo lo otro de la carga y tal, que puede tener en cuenta en estos casos. Fijaros, el realce. El realce en los deportistas en el punto de inserción. Yo creo que lo hemos comentado ya en algunas ocasiones, pero el punto de inserción en los deportistas hemos visto en varios trabajos que es un 10 veces más frecuente que en la población sana, a pesar de que en la población sana también se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, este punto de realce aquí intramiocárdico, normalmente en el punto de inserción inferior, pues es un hallazgo típico en los atletas y esto no nos tiene que molestar, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí en el estudio que hicimos incluimos 93 atletas, 72 controles y fijaros que dentro del grupo de atletas hay una proporción tremenda de gente que tenía este punto de inserción. Esto va a ser un remodelado más en respuesta a la sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? Lo que se ha visto también es que probablemente no corresponda a fibrosis como tal, sino a un disarray de las fibras a ese punto, ¿no? Donde se insertan los dos ventrículos y debido a la sobrecarga de volumen, como también se pueden ver en pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, pues bueno, un tip. Si veis esto, en principio no va a ser patológico o esto no os da, de acuerdo, herramientas para decir eso es patológico, ¿vale? Con esto nos quedamos bastante tranquilos. Evidentemente, si vemos otros tipos de realce, pues ahí ya sí que no, ¿no? Fijaros, un realce subepicárdico de miocarditis. Hemos visto varios en pacientes, deportistas que en principio eran pues sanos y que luego en la resonancia hemos visto este tipo de realces de miocarditis previas, ¿no? Evidentemente, realces subendocárdicos serían ya en deportistas más senior, pero también los hemos visto. O ya si viéramos
que esto ya sería un caso muy extremo, ¿no? Un realce intramiocárdico septobasal, pues eso ya es muy de dilatada y tiene, como sabéis, mal pronóstico y por tanto ahí no habría duda. Pero entonces, cuando seguimos con nuestro deportista, que estamos ahí, que sí, que no, que qué hacemos con él, pues otra cosa que se puede tener en cuenta es la reserva cardíaca contráctil, valorarla. Esto es algo que yo os lo comento porque lo hacen mucho en ecocardios, ¿no? En ecocardios, cuando tienen dudas, lo que van a hacer es valorar la reserva contráctil y lo hacen normalmente con hand grips, es decir, con las manos, ¿sí? Les hacen manchear y se sabe que más o menos aumentan la frecuencia cardíaca 10 latidos por minuto y con eso puede ser suficiente para ver qué respuesta tiene el corazón. Entonces se han hecho estudios y nosotros, bueno, también ahora estamos un poco en ello, luego os contaré, pero se han hecho estudios de resonancia cardíaca en deporte, ¿no? O sea, haciendo ejercicio, como veis aquí en esta imagen, y básicamente lo que se demuestra es que, fijaros, el deportista, cuando, fijaros, aquí en el inicio, ¿no? Puede tener una fracción de eyección incluso por debajo de 50, ¿sí? 48, 47, que igual no nos gusta mucho. Le hacemos hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo aumenta hasta casi 60, incluso en algunos casi 70. Es decir, el corazón tiene reserva contráctil, es capaz, está con una fracción de eyección relativamente bajita, pero tiene capacidad de dar respuesta y de contraer más, ¿de acuerdo? En cambio, un paciente que tengamos, fijaros aquí había algunos puntitos, ¿no? Incluso por encima de 50, que le hacemos hacer este ejercicio y no es capaz de aumentar, el corte se ha puesto en 11,2% el porcentaje, ¿no? No es capaz de aumentar esta fracción de eyección, sabemos que eso es patológico. Por tanto, bueno, pues aquí os doy una idea, ¿no? También de, a pesar de que, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros no disponemos de estas bicicletas, ¿no? En la resonancia, lo que se puede hacer en la resonancia, y nosotros lo estamos haciendo, es darles hand grip, ¿de acuerdo? El hand grip al final, como os decía, después de 2-3 minutos mancheando más o menos un latido por segundo, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Al menos tendría que aumentar 10 latidos por minuto y luego se puede volver a hacer un cine, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo. Me vais a decir, se artefactúa, no queda bien porque las apneas y manchear, pero la verdad es que lo hacen y lo hacen relativamente bien, teniendo en cuenta que son gente sana y que son deportistas y bueno, entonces ahí se puede ver un poco la reserva contráctil y es otra idea. Entonces, si volvemos a este chico que os he presentado, ¿no? Pues fijaros, le hacemos el T1 mapping. El T1 mapping nos da un valor de normalidad y en este caso el realce es negativo, incluso no tiene ni el punto de inserción, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo informamos como corazón del atleta y sigue entrenando este chico sin ningún problema, sigue controles con electro y eco. Y bueno, cada 2 años se puede hacer si quiere una reso o cada 3 años, pero en principio remodelado cardíaco normal. Entonces pasamos a la hipertrofia. La hipertrofia, pues un poco lo mismo que ya os he comentado antes. Van a hacer un entreno de fuerza, sobrecarga de presión y eso va a dar un remodelado concéntrico e hipertrófico. Y en este otro estudio similar al de Pelliccia de antes con los deportistas de resistencia, pues demuestran que, fijaros, pues que hay un porcentaje de deportistas, alrededor incluso del 13% en deportistas de raza negra, fijaros, que tienen septos de, fijaros, entre 13, incluso ponen 16. Bueno, 16 muy poquito, pero fijaros, 13, 14, 15, ¿no? Entonces aquí pues juega otro papel que antes no lo he comentado, la raza, ¿de acuerdo? Sobre todo en las dudas con la hipertrofia. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un chico, ¿no? De raza negra que hace fuerza y tiene un septo de 14, yo me quedaría muy tranquila, porque sabemos bueno, que al final todo lo que su entorno, ¿no? La disciplina y la raza, pues nos explican este septo.
A pesar de ello, evidentemente me vais a decir, bueno, ¿y qué hacemos con gente que no lo tengamos tan claro? Pues bueno, como siempre, y eso, pues buscar soft findings de la hipertrófica, que evidentemente si encontramos estos soft findings, pues nos dificultan la vida, ¿no? Evidentemente, porque criptas, pues serían uno de ellos, o la inserción apicalizada de los papilares, como veis aquí. No obstante, voy a deciros que nosotros tenemos deportistas con alguna cripta y no le damos mayor importancia, porque eso puede estar en la población general sin más, ¿de acuerdo? O sea que nos preocuparíamos cuando ya tenemos más de 2 o 3 criptas, pero con una, en principio, tampoco le daríamos mayor importancia. Evidentemente la fibrosis, un caso como este, pues nadie tiene ninguna duda, ¿no? Esto es una hipertrófica con un extenso realce intramiocárdico. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con los septos de 13? Bueno, fijaros, un septo de 13, yo he hecho este dibujo un poco para tratar de explicarlo visualmente. Un septo de 13 puede ser porque los miocitos tengan un tamaño algo mayor, o un septo de 13 puede ser miocitos de tamaño normal, habitual, con algo de, pues, de fibrosis y un aumento del intersticio alrededor de estos miocitos, ¿no? Entonces, esto es un estudio que hizo Soboda hace unos años y que a mí siempre me ha parecido muy pertinente porque, fijaros, básicamente lo que demuestra es que la línea naranja son los pacientes con hipertrófica, ¿no? Entonces, básicamente lo que demuestra es qué hacemos en esta gray zone de 12-15 milímetros, donde uno no sabe si es deportista o es hipertrófica. Pues bueno, lo que nos dice es calcula el volumen extracelular. ¿Por qué? Porque el volumen extracelular de los atletas tiene que ser bajo, ¿de acuerdo? O sea, si un volumen extracelular normalmente sabemos que está entre 25 y 30, un deportista de alta intensidad vamos a esperar que esté incluso por debajo del 25. ¿Por qué? Porque las células tienen un tamaño algo mayor, ¿de acuerdo? Y eso es lo que puede explicar la hipertrofia, pero no tienen fibrosis ni intersticio, mayor intersticio a su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces el volumen extracelular baja. Por tanto, aquí veis 22, por ejemplo. En cambio, en una hipertrófica precoz se está empezando a hipertrofiar, pero es que los miocitos tienen su tamaño normal, lo que aumenta es el intersticio alrededor. Por tanto, el volumen extracelular va a aumentar. Entonces, esto es lo que se demuestra en este estudio, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice Soboda es, pues aquí os puede ayudar mirar el volumen extracelular por encima de 25 hacia 30, ojo, pero si es por debajo de 25, fijaros aquí los puntitos azules, pues podemos estar muy tranquilos de que esto es deporte, ¿de acuerdo? Entonces, otras cositas a tener en cuenta, el feature tracking que lo comentaba el doctor Baño antes, bueno, a ver, es complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho algún trabajo y estamos en ello. El feature tracking, como sabéis, tiene la ventaja por resonancia que no hay que adquirir más secuencias, sino que simplemente es un postprocesado en las secuencias de cine. Y bueno, en principio, y últimamente también como los softwares están mejorando con la inteligencia artificial, lo traquea bastante bien y es relativamente fácil, aunque evidentemente time consuming como todo, ¿eh? En cualquier caso, ¿qué estamos viendo o qué hemos visto? Pues lo que ya se sabía por eco, o sea que tampoco es nada nuevo, pero lo que ya sabemos es que efectivamente, como veis, los atletas, dada también su remodelado y su mayor dilatación en la mayoría de los de resistencia, van a tener un strain un poco más bajo que los controles, ¿de acuerdo? Si los controles, fijaros aquí, de circunferencial está alrededor de 19, 20, pues los atletas nos daban 17, ¿no? Alrededor de 17. Lo que uno tiene que saber es que un pelín más bajo el strain circunferencial y radial, en este caso, como os enseño, en los deportistas va a ser normal. Es una respuesta normal al remodelado del atleta, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ya es mucho más bajo, pues entonces sí vamos a pensar en que es patológico. Y por último, también aquí en este apartado comentaros el detraining. Es decir, hay trabajos, a pesar de que esto no queda muy claro, ¿no? Donde lo que abogan es, bueno, si tú tienes un chaval sano que tiene una hipertrofia de 13 y, no sé, el ECV pues está un pelín bajo, pero tampoco te cuadra.
a lo mejor es una hipertrofia, pero hace sobre todo deporte de resistencias, aunque también va al gimnasio y hace pesas. En definitiva, no tiene realce, pero en definitiva no nos queda claro. Hay algunos grupos que abogan por el detraining, es decir, decirle al chico, mira, no entrenes por 3, 6 meses y veamos cómo va. Hay algunos estudios, como veis aquí, que han demostrado que puede disminuir este engrosamiento, ¿no? Y entonces ahí uno se queda tranquilo con que eso era remodelado al deporte, pero en cualquier caso lo digo así un poco porque no queda claro, no hay tantísimos estudios, pero es algo que a veces se comenta. Entonces aquí os presento a un chico, fijaros, 41 años, en este caso era culturista, nos explica que hace 13 años que hace este deporte, 10 horas a la semana de entreno de alta intensidad. Bien, tenemos un volumen telediastólico de 98, normal, ¿no? El diámetro, fijaros, de 54, la fracción de eyección de 57. Hasta aquí, bueno, no nos preocupa nada, pero tiene un septo de 14, que es algo concéntrico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Tiempo de T1 nativo normal en nuestra máquina, 1158 milisegundos. El ECV 24, que como acabo de deciros, pues en principio va muy a favor del deportista y no tiene realce. Claro, según todo lo que os acabo de decir, pues parece una respuesta muy de deporte, ¿no? O sea, parece un corazón del atleta, pero de power, o sea, de fuerza, que no se suelen ver, no son tan frecuentes. Entonces, en cualquier caso, aquí os digo que en el informe lo que dijimos es, bueno, nos parece un corazón del atleta en base a todo esto y a estos hallazgos, pero, y yo creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, es verdad que tiene un septo de 14, pero es relativamente concéntrico, entonces nosotros sugerimos en este caso que descartaran también hipertensión, ¿de acuerdo? Y bueno, luego se vio que efectivamente el chico tenía algo de hipertensión que no estaba tratada. ¿Qué quiero decir con eso? Que bueno, que a veces no todo es tan fácil, ¿de acuerdo? Que uno quiere que sea corazón del atleta y no quiere decir que es una hipertrófica, pero ya sabéis que con las fenocopias de la hipertrofia del ventrículo izquierdo incluso puede ser más difícil, ¿no? Pero sin buscar una patología súper compleja, pero también a veces pensar en la hipertensión. Y por eso os pongo este caso, porque bueno, a veces pues en el informe vamos a decir que pueden ser dos cositas. Y bueno, y ya por último, espero no cansaros, la dilatación del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de pacientes que puedan tener una miocardiopatía ritmogénica? Y os tengo que decir que esta es una indicación relativamente muy frecuente en la resonancia, porque al final el ventrículo derecho lo ven mal por eco. Muchas veces no consiguen estudiarlo bien y entonces pues es un, bueno, lo sabréis todos vosotros, también os encontraréis con ello, pero es una petición frecuente. Entonces, lo mismo, os enseño este estudio, este es de Flavio del 2018, donde también demuestra, ya fijaros que aquí es un estudio más reciente, ya nos diferencia mujeres de hombres, ¿de acuerdo? Así como en los otros que os he enseñado, pues la mayoría son hombres los que incluyen, ¿no? Entonces, aquí ya está cambiando la tendencia, incluyen las mujeres y como veis, pues también en relación a lo que os decía antes de que los hombres tienen mayor remodelado, como veis, el tracto de salida del ventrículo derecho pues suele estar más dilatado en hombres, pero lo que vemos es que hay deportistas sanos que sabemos que solo tienen un remodelado secundario al deporte y que no tienen nada más, que efectivamente tienen esta dilatación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Patológico, no patológico? ¿Qué hacemos? Bueno, pues a favor de que sea un corazón del atleta y un remodelado normal, el cuadrito verde, fijaros, podemos encontrar un tracto de salida del ventrículo derecho un poco dilatado, un ápice algo redondeado, trabéculas y bandas moderadoras prominentes, incluso una leve disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Y todo eso seguiría siendo normal y fisiológico en respuesta al deporte. En cambio, evidentemente, si vemos ya una disfunción global del ventrículo derecho o alteraciones segmentarias de la contractilidad,
ojo, que eso ya no va a ser normal, ¿no? Eso va a ser patológico y nos tiene que preocupar. Pero bueno, como veis aquí en este gráfico, si os fijáis, hay una correlación muy buena entre el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo con el diámetro a nivel basal del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Que suele ser proporcional, ¿de acuerdo? Y lo decía yo al principio, tiene que ser algo proporcional y armónico. Si vemos un ventrículo derecho dilatado, esperaremos que el izquierdo también lo esté un poquito, ¿no? Un poquito. Y si no, pues nos tiene que llamar la atención. Por tanto, siempre buscamos proporcionalidad en los hallazgos, al menos entre los dos ventrículos. Volviendo al strain, este es un estudio por resonancia, no es por feature tracking, este primero, pero fijaros lo que nos dice. Pues bueno, fijaros los controles, ¿no? Este es el strain longitudinal. Los controles van a tener alrededor de -27, -30. Después tenemos los atletas, que va a estar algo disminuido, ¿sí? Después tenemos los atletas de élite, que va a estar un pelín más disminuido, o sea que aquí hay una diferencia. Y después ya tenemos la miocardiopatía ritmogénica, con lo cual no hay mucha duda viendo el strain, ¿no? Y fijaros también aquí en las gráficas con feature tracking, en este estudio, lo que demuestran es que aquí fijaros arriba, ¿no? Un deportista tiene unas gráficas relativamente normales, ¿de acuerdo? Y fijaros que está en -40 el strain, y en cambio fijaros aquí que ya es muy patológico, fijaros el azul que corresponde al apex, que es -16, ¿de acuerdo? O sea que al final el strain nos puede ayudar, pero lo vamos a tener en cuenta con el resto de hallazgos. Y ya el último caso que os presento y termino, pues fijaros, este es una chica que nos piden la resonancia, pues porque en la eco les llama la atención el ventrículo derecho. Lo ven bastante prominente, ven unas bandas exacto prominentes, algo trabeculado, piden la resonancia. Solo ven este hallazgo, ¿de acuerdo? Electro normal y resto de la eco normal, la chica asintomática. Entonces nos dicen, fijaros que corre, ¿no? Lleva 7 años corriendo 9 horas a la semana, que es, bueno, es bastante ya, ¿no? 9 horas a la semana. Entonces, fijaros, vemos un ventrículo izquierdo que nos da 98 de volumen telediastólico, el derecho 112, bueno, más o menos normal, no nos preocupa. Como os he dicho al principio, el ventrículo derecho puede ser de hasta 120 y podría ser normal, ¿de acuerdo? Según los estudios estos de valores de normalidad. Y fijaros, la fracción de eyección del ventrículo derecho es de 51. Bueno, hacemos el realce, fijaros lo bien que queda, y vemos que no hay nada de realce en la pared del ventrículo derecho, pues nos quedamos muy tranquilos aquí de que esto es un remodelado del corazón del atleta. Y evidentemente os pongo este otro caso, que esto es patológico, ¿no? Pero para que veáis pues la diferencia de un ventrículo derecho que también estaría dilatado y trabeculado y demás, pero donde hay una clara, aquí os estoy señalando, no sé si veis mi cursor, una clara alteración de la contractilidad, ¿de acuerdo? Y aquí fijaros en el realce, está un poco pequeñito, pero veis aquí donde claramente hay realce en el ventrículo derecho. Este sería patológico y en cambio nuestra chica pues es normal. Bien, pues, ¿qué nos depara el futuro? Yo creo que el futuro, a seguir con lo que os estoy, lo que he presentado hoy, y yo creo que la resonancia de ejercicio, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estudio que es con Handgrip, que a lo mejor espero el año, bueno, próximamente poder enseñaros algo, es con Handgrip y 4D-Flow. Y pues tratando de ver cuál es la respuesta, ¿no? En ventrículo derecho y en la pulmonar cuando están haciendo ejercicio en la resonancia. ¿De acuerdo? O sea que yo creo que un poco el futuro va por ahí. Y ya para finalizar, pues bueno, como recordatorio de lo que he estado diciendo, ¿no? Que la resonancia y al final nosotros como radiólogos podemos tener un papel relevante en la cardiología deportiva, ¿no? Haciendo una buena lectura de estos estudios, de estas exploraciones. Me parece fundamental, ya creo que ya lo he dicho bastante, ¿no? Lo de tener en cuenta la información clínica, sobre todo la disciplina deportiva, la carga de entreno, raza, género, pensar también en el doping en algunos casos.
hay que evaluar todo, morfología, función, realce, T1, volumen extracelular y feature tracking, si se puede, y si se puede también considerar la resonancia de ejercicio para mejorar la caracterización del corazón del atleta. Y bueno, con esto nada más. Muchas gracias a todos y quedo, bueno, dispuesto si tenéis algún comentario. Gracias. Muchas gracias a ti, Blanca, por esta excelente presentación, realmente una revisión buenísima, ¿no? De un tema muy complejo y difícil de diferenciar a lo que es cambios adaptativos fisiológicos respecto a lo patológico. Y antes de dar paso de palabra a los expertos, también quería hacer un comentario, si me permites, Blanca, de perogrullo, pero pertinente, ¿no? Que recordar a todos que hacer deporte es muy sano. Bueno, Lo que sí, no sí, es sí. sano, a pesar de los cambios adaptativos, lo que no es sano es lo que se ha puesto de moda de correr 100 kilómetros por la montaña con 1.000 metros de desnivel o tomar sustancias dopantes, pero hacer deporte es sano, ¿eh? Y A fíjate que yo Carlos, hablaba de deportistas de 20 horas a la semana, ¿eh? Y 18. Los de exacto, 3 no, exacto. no, no hacen modelado. Exacto, seguro que hay comentarios también, Carlos, que seguro que tienes Sí, Blanca, enhorabuena por la excelente charla, me ha encantado. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta. De todos los deportistas que veis, que vosotros tenéis una amplia experiencia y tal, ¿qué porcentaje más o menos de casos en zona gris veis? O sea, de estos que te quedas con dudas, porque, claro, son importantes y tal, pero igual no son tantos, ¿no? O sea, que tampoco hay que ves estas charlas y dices tú, ay, Dios mío, qué difícil es todo esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves en tu experiencia? A ver, mira, no te puedo dar un número porque no lo tengo en este momento, ¿no? Pero sí que es verdad que el screening que hacen el equipo de cardio del deporte del hospital están viendo más de 20 chavales al día, ¿de acuerdo? Cada día. Y para que te hagas una idea, todo el año, ¿eh? Y nosotros, resonancias de estas, no habrá más de una o dos a la semana. Y después que sean patológicas, probablemente una al mes, ¿sabes? O sea que, o menos, ¿eh? O una cada 2 meses. O sea que no te puedo decir el número exacto, pero es verdad y tienes toda la razón que el porcentaje es bajo. El porcentaje es bajo, lo que pasa que el impacto que puede tener Sí. de no diagnosticar o de sobrediagnosticar, pues es relevante, ¿no? Y después también con todo el tema este de muertes súbitas y demás. O sea que es verdad que es algo poco prevalente, pero bueno, que puede tener su importancia. Pero ¿y porcentaje de los que tú te quedas como intranquila porque no sabes muy bien qué es? Me refiero más a Pocos. eso, o sea, a los que estás tú informando de la resonancia y dices, ay, Dios mío, esto me quedo aquí con dudas. Yo creo que son pocos, pero a estos les mandamos un control a los 6 meses para quedarnos tranquilos. Normalmente les dicen que sigan entrenando, pero de menor intensidad en los siguientes meses. Entonces se hace un control a los 6 meses por Vale, eco, por eso también, y ver si eso, sabes, si evoluciona o no. Eso es lo que te podría decir. No te puedo decir un sí, número, pero son pocos, es verdad. Y lo que hacemos es control cuando no lo correcto. sabemos. Sí. muy bien, perfecto. Eliseo, seguro que tienes comentarios para Sí, hacer. bueno, lo primero, enhorabuena, Blanca, el tema complicadísimo y me ha encantado la ponencia, nos has explicado un montón de conceptos que son súper interesantes, sobre todo el tener claro el antecedente de qué deporte practica, qué disciplina, cuánto entrena, es súper importante para tener los hallazgos y como dices, que puede cambiar la interpretación, o sea que enhorabuena, me ha encantado y he aprendido muchísimo. Una pregunta muy sencilla, ¿ponéis gadolinio a todos los que entran en resonancia con sospecha de corazón del atleta? Sí, Vale, sí. no, me parece súper razonable porque, como decimos, se está jugando mucho, muchas resonancias serán normales, pero el gadolinio, pues al final es uno de un realce tardío en un patrón concreto puede literalmente cambiar el pronóstico, ¿no? O sea que me parece súper razonable. Y luego otra pregunta, porque bueno, nosotros hemos intentado alguna vez los hand grip con unos resultados no muy óptimos en cuanto a artefactos. Entonces, os han solicitado, vamos, en los servicios de imagen cardíaca nos hemos acostumbrado mucho al regadenosón. Es un fármaco cómodo, es un fármaco seguro, lo usamos para el estrés en cardiopatía isquémica. ¿Os han solicitado este estrés en deportistas con regadenosón o lo habéis probado en algún perfil, no? No.
A ver, sería mucho más cómodo, pero la verdad es que decirle a alguien sano que le vamos a poner regadenosón, como que nosotros te tengo que decir que lo que hacemos de Handgrip, básicamente en su casi totalidad, es en investigación, ¿de acuerdo? Entonces no es en la práctica clínica. Evidentemente lo podemos hacer en alguien concreto, pero no es algo que tengamos, digamos, habitual en nuestros protocolos. Entonces el Handgrip que estamos haciendo es en investigación y entonces evidentemente en gente voluntaria que vienen cada miércoles a hacerse la reso, no les, vamos, imposible darles regadenosón, ¿no? Entonces hacemos con el Handgrip. Hay gente que queda mejor, gente que queda peor, ¿no? Normalmente lo que les hacemos en el Handgrip es un flujo en la pulmonar, un face contrast en la pulmonar y un cine otra vez de todo, un cine de los dos ventrículos, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando ahí de trabajar eso. Es verdad que quedan artefactuados entre la apnea y el movimiento de los brazos, pero más o menos con un poco de cariño. Evidentemente tienes que hacer tú los círculos, no te los hace el programa, pero bueno, más o menos se puede sacar, sí. Súper interesante y totalmente de acuerdo contigo que, vamos, hay que valorar la relación beneficio-riesgo y que al final es un fármaco con riesgo. Nos parece muy seguro, pero es verdad que al final es un riesgo, ¿no? O sea que sí, me parece súper razonable. Sí, no, y además yo creo que un aspecto interesante también es que el regadenosol lo que hace es un estrés, pero es un estrés vasodilatador, no es una respuesta contráctil, que es quizá lo que buscan con el Handgrip, ¿no? También yo creo que eso es otro tipo de cambio fisiológico que quizá en el deportista no se sabe porque no hay experiencia, ¿no? Pero que no estás buscando exactamente la reserva contráctil, quizá, ¿no? Y respecto a lo que decían los controles, y has dicho que sí, que siempre gadolinio, pero los controles también, o lo Sí. podemos cambiar. Bueno, a ver, nosotros es que siempre ponemos gadolinio, la verdad. Entonces forma parte de los protocolos que tenemos y la verdad es que siempre lo hacemos con gadolinio. Estoy de acuerdo con vosotros que es verdad que si a un chaval le has hecho la reso hace 6 meses, pues podrías evitarle el contraste. Es algo a tener en cuenta, es verdad. Pero acostumbramos a ponérselo porque al final aporta mucha información, ¿verdad? Y bueno, que el riesgo es mínimo, pero bueno. Ok, y después también has comentado rápidamente el tema de las criptas y tal, que puede ser como un factor confusor. Sí. Pero más que las criptas, no nos has dicho nada sobre la hipertrabeculación. ¿Qué pasa con la hipertrabeculación en nuestros pacientes y qué tenemos que hacer? Pregunto a ti, también a Eliseo y Carlos, ¿qué hacemos con la hipertrabeculación? Yo creo que la hipertraculación nos ha dejado de preocupar en general. Vale. Desde las últimas guías de la ES de miocardiopatías nos ha dejado de preocupar. No sé qué piensan Eliseo y Carlos, pero yo de hecho ¿Qué es la hipertrabeculación? Yo ya no sí, sé lo que es, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ya Hemos no sé cambiado lo el que umbral. es. Es verdad que de unos pocos años aquí hemos empezado a cambiar el umbral de la hipertrabeculación. Sí, sí. Entonces yo creo que un corazón que esté un poco dilatado, ¿no? O un ventrículo izquierdo un pelín dilatado, puedes ver mayor trabeculación, pero no, vamos, que me parece muy pertinente tu pregunta. Es verdad, Víctor, que no he comentado nada, pero es que ya creo que no le hacemos mucho caso. No. Perfecto, muy bien. Tenemos alguna pregunta también en el chat de Salva, que nos pregunta sobre el papel que podría tener también el TC. Te has centrado mucho en la resonancia, que es la técnica gold standard volumen, caracterización tisular, etcétera, etcétera. ¿Pero hay algún rol del TC en este tipo de pacientes? Claro. Nosotros el TC solo lo hacemos cuando la sospecha es de un origen anómalo de la coronaria, ¿no? En estos deportistas. Pero si no, no hacemos TAC porque evidentemente es irradiar a estos chavales cuando con la resonancia no irradiamos nada. Entonces yo creo que al menos en mi experiencia solo lo usaríamos en esos casos donde la sospecha es de un origen anómalo de la coronaria derecha, que a veces pues tienen dudas en la eco y en la reso, pues evidentemente a veces no se ve perfecto, pues les hacemos un TAC. No sé vosotros qué opináis.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo que eso tiene que ser cuando quieras ver coronaria. Hombre, otra cosa es un paciente ya que sea más, tenga más edad, no sea un chaval, ¿no? Que tenga por encima de 40 a lo mejor y que pueda tener algún factor de riesgo, por lo que Bueno, sea, sí, familiar, y ya va sospechando otra cosa. Ya no sí. es el screening, pero es lo único para ver la coronaria. Yo totalmente de Normalísimo. acuerdo. Sí, sí. Generalmente el perfil de dolor torácico, cuando es sospechoso, sí que puede ir a coronas. Cuando han tenido molestias torácicas, atípicas o tal, pues sí que una edad mayor de los deportistas van a resonancia. Pero estamos muy enamorados de la secuencia esta 3D de aorta que se hace con navegador respiratorio en un minuto y medio en resonancia, que la mayor parte de las veces sí nos deja ver el origen de las coronarias. De hecho, es un dato que intentamos dar de rutina en los corazones del atleta. Es una secuencia que está muy bien, sin contraste, ¿no? El 3D SSFP de aorta y generalmente somos capaces de ver el origen. Otra cosa ya es analizar las arterias, pero el origen al menos sí se ve. Ujú. Vale la pena adquirir la secuencia esta. Muchas veces mientras esperas el realce tardío, pues es tiempo de sobra, no penaliza. Y realmente, como comenta Eliseo, pues aporta mucha información. Ah, hay otra pregunta en el chat sobre el uso de tipo de informe estructurado. ¿Hace servir algún tipo de informe concreto en estos pacientes? ¿Crees que vale la pena o el informe es similar a cualquier otro estudio de resonancia cardíaca? Blanca. Sí, nosotros es un informe muy similar a cualquier otro informe, la verdad. Sí, es que al final volúmenes, ¿no? Fibrosis, sí, bueno, realce, el T1, sí, la verdad Ujú, es muy similar. ujú. También hay una pregunta sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, ya has comentado, pero es que casi todos los softwares ahora que hay pues procesado en cardio, todos llevan herramientas, ¿no? Tanto para volúmenes, feature tracking, cuantificación incluso de la fibrosis. No sé, ¿cómo crees que evolucionará esto, ¿no? Si aparecerán nuevos, ¿cómo lo ves tú, Blanca? Y al resto, ¿qué opináis de todo esto? Seguro que sí, ¿no? Que aparecerán más cosas viendo cómo funciona todo, pero yo ahora mismo lo que veo muy útil, al menos en el día a día, son los volúmenes, ¿no? Que prácticamente si el estudio bueno, está bien adquirido y no hay artefactos, funciona muy bien. Cuantificación de fibrosis, bueno, en los atletas no tiene mucha relevancia, evidentemente, pero a lo mejor en valoración de casos de miocardiopatía hipertrófica, para ver bueno, ver el límite de edad y tal, puede tener su papel y los programas están funcionando bien y yo creo que mejorarán en ese sentido. Muy bien. Hay una pregunta más en el chat que en la línea de lo que comentamos de hacer el estrés farmacológico que comenta ahí con dobutamina en lugar de regadenoson, adenosina. Bueno, es lo que comentaba un poco Blanca, ¿no? No sé si queréis añadir que claro, que por hacer un estrés farmacológico a un paciente que no es un paciente, que es un individuo sano y tal, pues aunque la dobuta a baja dosis puede tener bajo riesgo, no es lo mismo hacer dobuta también con fármaco vasodilatador. No sé si vosotros tenéis alguna experiencia de hacer dobutamina en este tipo de pacientes, pero claro. No, yo no. Pero bueno, podría ser una posibilidad también de simular, de buscar la reserva contráctil con dobuta incluso a baja dosis, sin necesidad de llegar a dosis de inducir, bueno, cuando se busca un estudio de cardiopatía isquémica por eco, porque por eso yo creo que hay ya muy pocos sitios, muy poca gente que haga dobuta por eso, por todo lo que comporta, ¿no? Pues no sé si queréis añadir algo más, ya son las 9. Si queréis hacer algún comentario más final, Carlos, Eliseo, Blanca. Si no, pues damos paso de palabra a Salva, que seguro que hace No, fantástico resumen y comentario final. Salva. gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Víctor, por su excelente moderación. Gracias, Carlos y Eliseo, por su excelente contribución como expertos. Y Blanca, espectacular. Yo creo que es, vamos, para volver a ver el vídeo, ¿no? Yo el resumen que haría es que nos has dicho, a ver, la eco lo hace bien, pero por ejemplo no ve el ventrículo derecho, por lo tanto la reso apoya. Tenéis que mirar un poco toda una serie de factores, ¿no? Antes, ¿no? El tipo de deporte, en fin, la carga, lo que hemos dicho y después la resto la tenéis que mirar completamente. Tenéis que mirar toda una serie de factores
y también dejar un poco el resto de esfuerzo, ¿no? Yo creo que supone una visión global y una visión completa del paciente, del sujeto, del deportista. No sé si quieres añadir algo más al final, Blanca. No, nada más, nada más. Gracias, Salva. Nada, perfecto. Pues nada, pues es un tema súper interesante que seguro con Víctor planeamos más sesiones. Muchas gracias a todos. Simplemente recordaros que el lunes tenemos la sesión de Luis Pina, que nos va a hablar de la Universidad de Navarra, que nos va a hablar de la experiencia con biopsia percutánea en mama. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Blanca. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. Gracias, Eliseo. Gracias, Dani. Buen fin de semana. Nos vemos. Vaya Un bien, saludo a chao. todos. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.